Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer y último video de esta serie, Programando con ayuda de inteligencia artificial. En esta entrega terminaremos nuestro sistema de facturación con funciones básicas de punto de venta, diseñado para manejar funciones esenciales como el control de clientes, inventario actualizado, proceso de facturación y cobro, así como control de usuarios, control de caja, historial de caja y mucho más. Esta es la pantalla de facturación del sistema, donde podemos registrar una nueva venta, ingresar datos del cliente, añadir productos por código y ver el total a pagar. Todo está organizado para facilitar el proceso de facturación y pago de forma rápida y sencilla. Así que acompáñame y sigamos construyendo este proyecto paso a paso. Vamos a solicitarle a ChatGPT un procedimiento que nos permita eliminar un cliente de un archivo. Le vamos a dar el nombre del archivo y su ruta, y le pediremos que lo elimine por identidad, utilizando un input box. Y dale el formato del archivo para que tenga una idea de la organización de las columnas. Cuando ChatGPT te brinda un código, debes tener cuidado y verificar si es un método independiente. Este tipo de métodos no se ejecutan por sí solos, así que tú debes llamarlos manualmente desde algún evento, como por ejemplo el clic de un botón. Recuerda que los botones tienen manejadores de eventos, lo que significa que el código dentro de ellos se ejecuta automáticamente al hacer clic. En cambio, si el código que te da ChatGPT está fuera de un botón o de cualquier evento, necesitas invocarlo tú mismo desde donde lo necesites. Para que se actualicen los datos directamente desde el botón, incorpora en su código la misma lógica que ya usas en el evento load del formulario para cargar los datos. Dos funciones muy importantes para cualquier programa: modificar y eliminar información. Así que implementaremos estas funciones tanto para los clientes como para los productos. La dinámica para modificar será la siguiente. Le voy a pedir un código que me lleve los datos al formulario de agregar que ya tengo creado. Y una vez que tengamos la información del cliente cargada en el formulario, tendremos que modificar el código del botón guardar, ya que el código debe de analizar si el cliente ya existe. Si el cliente existe, simplemente se actualizará su información. Pero si no existe, entonces lo agregaremos como un nuevo cliente. Como te explicaba, el problema aquí es que si le das clic al botón guardar, te va a crear un registro duplicado. Para evitar esto, haz lo siguiente. Así que toma el código que ya tienes para guardar y pídele al chatbot que le agregue la funcionalidad de verificar si el registro ya existe. En caso de que exista, que simplemente actualice los cambios. De esta forma, evitamos duplicados y mantenemos los datos actualizados. Antes de probar el código, te recomiendo que vayas al archivo de tus datos y elimines cualquier registro duplicado que se haya creado previamente. Aparentemente, parece que los cambios no se han guardado, pero si actualizas los datos del data grid, te darás cuenta de que sí se modificaron correctamente. Para eliminar o modificar productos, seguiremos prácticamente la misma dinámica que utilizamos con los clientes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, adelantaré esta parte del proceso y solo te mostraré cómo quedó el resultado final.
Una vez que ya te funcionen correctamente las opciones de eliminar y modificar, tanto para clientes como para productos, ya estás listo para comenzar con el diseño de la factura. Para empezar a darle funciones a este formulario, agrega 4 botones dentro de un panel, con los siguientes nombres. En la parte derecha vamos a agregar una caja de texto para la cantidad, y las demás serán etiquetas que vamos a categorizar por color. Es muy importante que les asignes un nombre que sea fácil de recordar. Lo siguiente que haremos será obtener la información del cliente, tanto el nombre como el teléfono directamente en la factura, con solo hacer doble clic sobre la lista de clientes. Durante la implementación de este código, tuve un inconveniente. Si el formulario de factura no estaba abierto previamente, no funcionaba correctamente. Así que volví al chatbot y modifiqué la forma en la que le pedí el código. Listo. Una vez solucionado el inconveniente, vamos al chatbot y le pedimos exactamente lo mismo, solo que esta vez yo ingresaré el código del cliente desde una input box. Este código lo voy a implementar en el botón de facturar en el formulario donde está la lista de clientes.
Ahora pídele que te haga exactamente lo mismo, pero esta vez con productos. Explícale claramente qué campos debe mostrar y dale el nombre de la herramienta o control donde quieres visualizarlos. A veces es bueno volver a poner en contexto a la inteligencia artificial. Por eso, yo le proporcioné el código de mi formulario donde está la lista de productos, ya que me ha pasado que, a medida que avanza la conversación, se le escapan algunos detalles. Como puedes observar, ya está mostrando la información del producto correctamente. Si algo nos ha enseñado la inteligencia artificial, es que hay que saber explicar bien y con detalle para que te brinde exactamente lo que estás buscando. En mi experiencia con este proyecto, noté que usando una cuenta gratuita de ChatGPT a veces presentaba fallos, pero mejor te lo muestro para que lo veas. Y es que, aun cuando le pedí que usara una input box, lo pasó por alto y generó el código con una caja de texto para el uso del código. Así que tuve que volver a aclararle que el código debía utilizar una input box. Ahora vamos a calcular el total de cada artículo comprado, multiplicando la cantidad que lleva el cliente por el precio de venta del producto. Ese total se mostrará en cada fila del detalle de la factura y representa el valor parcial antes de aplicar impuestos o descuentos al total a cancelar. Lo primero a tener en cuenta es que en la casilla de cantidades no debe ingresar ningún carácter alfabético. Por eso, el mismo chatbot me recomienda agregar un evento KeyPress que solo permita ingresar números. Y para calcular el total, se ha creado un procedimiento independiente, el cual debo llamar desde el evento TextChanged de la casilla de cantidad para que el total se actualice automáticamente cada vez que el cliente cambie ese valor. Para evitar errores en el Data Grid View, te recomiendo que configures los encabezados desde el evento Load del formulario. Esto asegura que la estructura esté definida antes de que se carguen los datos. Para que nuestra factura quede más completa, recomiendo agregar 3 botones más, y el siguiente en programar será el botón que se encargará de facturar y agregar los productos al detalle de la factura. Para el proceso de facturar, tomaremos en cuenta 5 aspectos muy importantes. Primero, verificar que haya información del producto con su respectiva cantidad. Segundo, validar que la cantidad a comprar no exceda el número de existencias. Tercero, si todo está correcto, enviar los datos del producto a la factura. Cuarto, restar la cantidad comprada del inventario una vez facturado. Y quinto, no está de más recordarle al chatbot dónde se encuentra el archivo y qué formato estás usando para almacenar la información. Como a mí no me generó un private sub o procedimiento privado, lo pego tal cual sin tener que borrar nada.
Si quieres cambiar el ancho de las columnas manualmente, puedes generar el código dentro del evento load del formulario. Asegúrate de colocarlo después del código que ya tienes, para que los ajustes se apliquen correctamente. Si te fijas, el producto sí se ha agregado al Data Grid View, pero noto que las existencias no se han reducido. Como se ha comprado un producto, debería quedar uno menos en el inventario. Así que haremos lo siguiente. Primero pídele al chatbot, en este caso ChatGPT, o el que estés utilizando que te genere una función para actualizar las existencias de los productos. Asegúrate de indicarle el nombre del archivo y su ubicación en tu proyecto. Te recomiendo que copies el código que ya tienes, el que envía los productos al Data Grid View, para que luego te indique exactamente en qué parte debes llamar a la función que actualiza las existencias. Copia esta instrucción. Luego ve a tu formulario y pégala en la línea 1, justo arriba de la definición de la clase. Copia la función que actualiza las existencias y pégala justo después del código que realiza la facturación del producto. Asegúrate de llamarla correctamente. Si aún no tienes claro cómo o dónde llamarla, pídele al chatbot que te indique exactamente cómo hacerlo y en qué parte del código colocarla. Para calcular los subtotales, que son la suma de todos los totales del detalle de la factura, el impuesto y el total a pagar, vamos a pedir que nos cree una función. Recuerda indicarle siempre en qué controles o herramientas del formulario quieres que te muestre el resultado, como por ejemplo en un label, text box o cualquier otro elemento visual. Copia y pega el código en cualquier parte del formulario. Solo asegúrate de colocarlo antes del final de la clase. Luego vamos a llamar la función desde el código que factura el producto, justo después de haber ingresado los datos del producto comprado al Data Grid View. Para crear el número de factura, es importante tener en cuenta los requisitos legales y fiscales, ya que estos varían según el país. Existen regulaciones fiscales, formatos específicos y distintos sistemas tributarios que influyen en cómo debe generarse ese número. Por eso, la recomendación es que investigues cuál es el formato correcto utilizado en tu país para asegurarte de cumplir con la normativa vigente. Un ejemplo de número de factura podría ser uno que utilice el prefijo FAC para indicar que se trata de una factura, seguido del año y el número consecutivo correspondiente. También puedes usar un formato que incluya la fecha de emisión o uno que incorpore el código del cliente. Aquí te muestro algunas formas comunes de numerar facturas. Numeración cronológica. Ideal si generas muchas facturas por día. Numeración secuencial simple. Útil para mantener un orden consecutivo básico. Numeración específica por cliente. Ideal para identificar rápidamente las facturas por cliente. Numeración con sufijo. Puedes usar P o C al final, para indicar si fue pagada
o quedó al crédito. Recuerda que estos formatos deben ajustarse a las normas fiscales y legales de tu país. Si estás desarrollando un sistema real, asegúrate de investigar cuál es el formato correcto exigido por tu autoridad tributaria. En este caso, trabajaremos con un formato de ejemplo para el número de factura, aplicando 3 ceros a la izquierda. Pídele a ChatGPT que te genere una función que cree un número de factura consecutivo. Esta función debe leer el número actual desde un archivo de texto llamado contador, ubicado en la ruta que le indiques, y luego devolverlo formateado con 3 ceros a la izquierda. Además, debe guardar el nuevo número actualizado en ese mismo archivo para que la siguiente factura continúe la secuencia. Copia el código y pégalo en cualquier parte del formulario. Luego, llama a la función desde el botón Nueva factura. Así, cada vez que hagas clic, se generará automáticamente un nuevo número siguiendo el formato que definiste. Ahora, vamos a pedirle el código del botón para guardar la factura. Paso 1. Verifica si existe una carpeta llamada Facturas. Si no existe, créala automáticamente. Paso 2. Una vez que la carpeta esté lista, vamos a guardar la factura en un archivo de texto. El nombre del archivo será el mismo número de factura que aparece en la etiqueta LBL-NUMFAC. Paso 3. Dentro del archivo, vamos a organizar la información de esta manera. En la primera línea, escribe el número de la factura. En la segunda línea, guarda la fecha y la hora actuales. En la tercera línea, agrega una división usando guiones para separar las secciones. Luego, escribe el contenido completo del Data Grid View, que contiene los productos de la factura. Después, agrega otra división. Y finalmente, escribe los totales: subtotal, impuesto y total a pagar. Como puedes notar, el archivo de la factura se guarda por defecto en una carpeta llamada Facturas en la unidad C. Pero si estás trabajando en un proyecto que ya tiene otras carpetas como clientes o productos, lo ideal es mantener todo organizado en un solo lugar. Por eso, vamos a modificar la ruta manualmente para que la factura también se guarde dentro de esa misma carpeta del proyecto. Así tendrás todo centralizado y más fácil de gestionar. Después de haber generado la factura en formato de texto, le pedí a ChatGPT que repitiera el proceso, pero esta vez creando la factura en PDF y guardándola en una carpeta diferente. Copié el procedimiento que me generó, lo integré en mi proyecto. Para que este código funcione correctamente, necesitas instalar una librería llamada iTextSharp desde paquetes NuGet.
Esta es la herramienta que permite generar el archivo PDF. ¿Qué debes hacer? En tu proyecto, selecciona Administrar paquetes NuGet. Luego ve a la pestaña Examiner y en el buscador escribe iTextSharp. Copié el procedimiento que me generó, lo agregué fuera de cámara para hacer más corto el video. Pero básicamente sigue la misma dinámica que el código que usamos para guardar las facturas en formato de texto. Solo cambian algunos detalles, como la ruta y el formato, pero el proceso es prácticamente el mismo. Todo iba bien, hasta que noté un detalle importante. Los datos del cliente no se estaban incluyendo en la factura. Entonces volví a ChatGPT, le expliqué el problema y me corrigió el código del PDF. Después, le compartí también el código original con el que guardaba la factura en texto para que pudiera revisarlo y agregar correctamente los datos del cliente. Después de haberme generado el código con las modificaciones, decidí probarlo y efectivamente ya estaban los datos del cliente en la factura. Todo se mostraba correctamente, justo como lo necesitaba. Ahora sí, la factura se genera completa, con toda la información del cliente y los detalles de la compra. Fue un pequeño ajuste, pero marcó una gran diferencia. Ahora vamos a desactivar algunos botones para que no se puedan usar hasta que se haya creado una nueva factura. Para hacerlo, selecciona el botón que quieres bloquear, ve a sus propiedades y busca la opción llamada Enabled. Una vez ahí, cambia su valor a False. Luego, en el botón Agregar factura, cambia su propiedad Enabled a True desde el código. Así, cuando el usuario haga clic en Agregar factura, esos botones se activarán automáticamente. Una vez que el usuario haya guardado la factura, esos mismos botones volverán a bloquearse automáticamente. Esto lo hacemos para evitar que se modifique una factura ya finalizada. Solo se volverán a habilitar cuando se cree una nueva factura desde cero. De esta manera, controlamos mejor el flujo del sistema y evitamos errores o duplicados innecesarios. Para simplificar la interfaz y evitar la sobrecarga de botones, hemos decidido que el botón Guardar realizará dos acciones al mismo tiempo. Guardará la factura como archivo TXT y también generará el PDF automáticamente. Así, eliminamos un botón del menú y mantenemos el sistema más ordenado y funcional. Todo con un solo clic. Lo siguiente que haremos será algo muy útil: poder visualizar las facturas que ya han sido creadas. Para eso, abrimos ChatGPT y le escribimos lo siguiente: quiero poder ver las facturas generadas anteriormente. ¿Cómo puedo hacer que se muestren desde una carpeta y se puedan abrir fácilmente desde mi sistema? Con esa petición, obtendremos el código necesario para mostrar la lista de facturas almacenadas, ya sea en formato .txt o .pdf, y abrirlas directamente desde el sistema. Luego, en nuestro proyecto, crearemos un formulario donde se muestren todas las facturas ya generadas. Para eso, utilizaremos un Data Grid View, que nos permitirá ver las facturas de forma descendente. Y mediante una caja de texto, se pueda escribir el número de factura que quiere visualizar. Al ingresarlo,
El sistema buscará el archivo y abrirá automáticamente la factura en formato PDF. Esto nos permitirá consultar fácilmente cualquier factura anterior, sin tener que buscar manualmente entre los archivos. Una vez terminado el proceso de guardado y visualización de la factura, nos enfocamos en la forma de pago de la factura. Para ello, vamos a crear un nuevo formulario, el cual nos servirá para procesar los pagos estilo caja registradora. En este formulario agregaremos los siguientes controles. Lo primero que necesitamos para iniciar el proceso de pago es enviar el total a pagar de la factura al formulario caja registradora. Este valor servirá como base para que el sistema calcule el cambio según el monto que ingrese el cliente.
Una vez tengamos el valor total a pagar de la factura, es momento de activar los botones numéricos. Con ellos, el usuario podrá ingresar el monto con el que el cliente realizará el pago. Ahora vamos a crear el proceso de cobro. Para ello, primero verificaremos que el monto ingresado por el cliente sea igual o mayor al total de la factura. Una vez comprobado, el sistema deberá revisar si existe un archivo llamado caja. Si no existe, lo creará automáticamente. Luego, se realizará la transacción. El valor total de la factura se ingresará a caja. Y si el pago fue mayor, el sistema calculará y mostrará el cambio correspondiente. Aquí, al dar doble clic por accidente, parece que la factura se ha cobrado 2 veces. Vamos a verificar, en efecto, el cobro se ha duplicado. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, desactivaremos automáticamente el botón de cobro una vez que se haya realizado el pago exitosamente. De esta manera, prevenimos errores y mantenemos la integridad del sistema. Ahora vamos a desactivar el botón de cancelar factura al iniciar. Este botón solo se habilitará cuando se haya agregado al menos un producto a la factura. De esta forma, evitamos que el usuario cancele facturas vacías y mantenemos un control más lógico del proceso. Otro detalle que he notado es que el botón de guardar factura, que inicialmente está deshabilitado, se activa desde el botón que genera el número de factura. El problema con esto es que el sistema permite guardar la factura incluso si no se ha registrado ninguna compra, lo que puede generar errores en el flujo. Para solucionar este inconveniente, lo que haremos será mover el código que habilita el botón guardar. En lugar de tenerlo dentro del botón que asigna el número de factura, lo pasaremos al botón que factura el producto. De esta manera, el botón guardar solo se habilitará cuando realmente se haya agregado al menos un producto a la factura, asegurando un proceso más correcto y controlado.
Vamos a repetir el proceso de guardado para detectar y corregir otro error. Correcto. El sistema está permitiendo guardar la factura sin haberla cancelado, lo cual es un error de lógica que debemos corregir para asegurar que solo se guarden facturas ya pagadas. Ahora vamos a organizar el código de guardado para evitar que el sistema almacene facturas que aún no han sido pagadas. A continuación, agregaremos una etiqueta que mostrará el estado de pago de la factura. Esto nos ayudará a saber fácilmente si una factura ya fue cancelada o aún está pendiente de pago. En la versión actual, el código guarda la factura directamente desde el evento del botón, sin validar si el pago ya se ha realizado. Esto permite que se guarden facturas con estado pendiente, lo cual no es correcto. La nueva versión mejora esta lógica al delegar el proceso a una función que primero valida si el estado de la factura es pendiente de pago. Si lo es, muestra un mensaje al usuario e impide guardar la factura. Esta organización no solo evita errores, sino que también mejora la estructura del código, separando la lógica del botón y haciendo el sistema más limpio y profesional. Para que el estado de la factura cambie, debemos proceder con el pago. Así que en el formulario de la caja registradora copiaremos el código del botón que realiza el cobro. Luego, se lo pasaremos a ChatGPT para que lo modifique y al momento de pagar, también actualice la etiqueta en el formulario de facturación, cambiando su estado de pendiente de pago a cancelada. Una vez que ChatGPT nos devuelve el código modificado, regresamos al botón de pago en el formulario de la caja registradora y reemplazamos el código original por la nueva versión. Con este cambio, cada vez que se realiza un cobro, no solo se completa la transacción, sino que también se actualiza el estado de la factura, cambiando de pendiente de pago a cancelada automáticamente. Otra de las acciones que vamos a implementar es el control del cierre del formulario cuando una factura está en proceso. Primero, vamos a verificar el flujo normal. Si la factura está abierta pero aún no se ha realizado ninguna acción, el formulario debería poder cerrarse sin problema. Sin embargo, una vez que se inicia una nueva factura, es decir, se ha agregado al menos un producto, lo ideal es que ésta sea cancelada antes de permitir el cierre. Mientras no se haya cancelado, el sistema debe bloquear el cierre del formulario para evitar pérdidas de información o facturas incompletas. Para evitar que el formulario de facturación se cierre de manera incorrecta o a medio proceso, vamos a pedirle a ChatGPT una estructura if que cumpla las siguientes condiciones. Si el número de factura es 0, entonces el formulario puede cerrarse sin problema. Si el estado de pago está vacío, mostraremos el mensaje: termine el proceso de facturar para salir. Si el estado de pago es pendiente de pago, mostraremos cancela la factura para salir. Si el estado es cancelada, entonces sí permitiremos cerrar el formulario. Y si el estado es otro, mostraremos un mensaje indicando cuál es ese estado. Este control es importante para evitar errores, facturas incompletas o cierres accidentales durante una venta en proceso. Como puedes ver, todo ha funcionado perfectamente. Sin embargo, hay un detalle que pasamos por alto. Actualmente, la factura puede cerrarse incluso si no ha sido guardada. Esto representa un riesgo, ya que se podría perder información si el usuario olvida guardar antes de cerrar. Así que el siguiente paso será asegurarnos de que el formulario solo se pueda cerrar cuando la factura haya sido guardada correctamente.
Vamos a comenzar agregando una variable booleana llamada factura guardada en nuestro formulario. Esta variable tendrá un valor inicial de falsa, lo que indica que la factura aún no ha sido guardada. Una variable booleana es un tipo de dato que solo puede tener dos valores, true o false. Es decir, nos permite guardar si algo ocurrió o no. En este caso, si la factura fue pagada y guardada. Luego, cuando el proceso de pago y guardado de la factura se complete correctamente, cambiaremos el valor de esta variable a true. Finalmente, iremos al bloque if, que controla el cierre del formulario, y agregaremos una nueva condición. Si factura guardada sigue siendo false. Mostraremos un mensaje indicando que la factura no ha sido guardada y evitaremos que el formulario se cierre. Con esto, aseguramos que no se pierde información por cerrar antes de tiempo. Puede que se nos escapen algunos detalles, pero dejaremos el módulo de facturación hasta aquí para seguir avanzando. Ahora regresamos al menú principal y haremos un pequeño ajuste. Quitaremos el botón de usuarios y lo reemplazaremos por el botón de caja. La idea es que para poder abrir la caja, sea necesario loguearse o autenticarse con un usuario y contraseña. Esto nos permite un mejor control sobre quién puede acceder a la caja registradora. Eliminaremos el formulario de usuarios. En lugar de gestionarlos desde la interfaz, los vamos a agregar manualmente desde un archivo de texto. Lo que sí vamos a crear es el formulario de autenticación, que se utilizará para poder abrir la caja. Este formulario debe incluir los siguientes controles. Y finalmente, vamos a crear el formulario principal de caja, el cual contendrá toda la información relacionada con los movimientos de caja registrados. Te recomiendo que agregues los siguientes controles. Pídele a ChatGPT que te brinde el código del botón Entrar. Este botón debe leer un archivo llamado Usuarios. No olvides darle la ruta del archivo. Su función será verificar si el usuario y la clave ingresados coinciden con alguno de los registros. Asegúrate de brindarle los nombres de las cajas de texto. Si hay coincidencia, el sistema debe abrir el formulario de caja y mostrar el nombre del usuario en una etiqueta dentro de ese formulario. Si no hay coincidencia, debe mostrar un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos. Pídele a ChatGPT que te muestre el contenido de la caja. Dale la ruta completa y el nombre del archivo con su extensión. Solicítale que lea el archivo y muestre el contenido en la etiqueta caja actual y dale el nombre del formulario. Ahora pídele a ChatGPT el código que reinicie la caja 0, pero antes debe crear un archivo llamado historial de caja. Si el archivo ya existe, que solo lo actualice. Dale la ubicación del archivo de la caja y dile que almacene el registro con el siguiente formato: día, fecha y hora, usuario, monto de caja actual y monto total. El monto total es el dinero acumulado en la caja después de cada ingreso. Sirve para llevar un control claro y continuo
del total disponible. En los montos, aclara que los miles no deben separarse con comas, ya que el formato CSV interpreta cualquier coma como una nueva columna, y eso puede generar errores en las columnas. Finalmente, indícale que el dato del usuario debe obtenerlo desde la etiqueta LBL usuario. Y por último, pídele el código que lea el archivo historial caja, ordene las líneas por fecha de más reciente a más antigua y cree un archivo PDF llamado historial caja en formato PDF. El PDF debe tener un título y una tabla con las siguientes columnas: día, fecha y hora, usuario, monto de caja y monto total. También quiero que, al terminar, el PDF se abra automáticamente. Espero que este video te haya sido muy útil. Si llegaste hasta aquí con éxito, te felicito. Me despido de ustedes. Hasta un próximo video.